3 meses después de haber dado la bienvenida a mi pequeña al mundo, descubrí accidentalmente el perfil oculto de mi esposo en las redes sociales en la oscuridad de la noche. Estaba desahogando sus frustraciones y decía que el matrimonio era una broma. Desde que estaba embarazada, no la soportaba. Su olor era nauseabundo. Su cuerpo estaba hinchado, maloliente y flácido. ¿Me entiendes? Tuve que contenerme cada vez. Me dan ganas de vomitar. Prefiero usar mi mano antes que tocarla. Finalmente, llega el bebé. Mi hija es preciosa, pero sigue siendo asquerosa. Todo ese líquido asqueroso. Las mujeres jóvenes huelen mucho mejor. Ahora, cada vez que mi esposa me toca, me dan escalofríos. Alguien escribió un comentario y preguntó, ¿no tienes miedo de que tu esposa te deje? Él respondió, ahora está gorda y fea. Ella no ha trabajado en mucho tiempo. ¿Quién la querría además de mí? Al día siguiente, después de dejar a mi hija, le deslicé los papeles del divorcio frente a él. Me miró con frialdad, se puso de pie y dijo, ¿crees que alguien te querrá después de que me dejes? Bien, nos separamos. Pero la niña se queda conmigo. Y tú te vas sin nada. Miré a ese hombre al que había amado durante una década y me di cuenta de lo loca que había estado. Algunas personas no se vuelven horribles de la noche a la mañana. Han sido malas desde siempre. Mi hija ya tiene 3 meses y su cara se está empezando a parecer a la de ella. Mi madre siempre dice que es igualita a la mía cuando era pequeña. Es una bebé buena, solo se despierta una vez por noche para comer. Pero Nicolás se queja de que eso le altera el sueño. Me quedo en el dormitorio principal mientras mi suegra trae a la bebé para alimentarla por la noche. Él dijo que no quería interferir con mi tiempo de unión y se ofreció a quedarse en la habitación de invitados. Después de que terminé de amamantar, mi suegra se llevó a la bebé con cuidado y me dijo que durmiera un poco. Al verla irse, de repente me sentí en paz. Nicolás me entiende, ama a nuestra hija, y mi suegra, lejos de descuidarme solo porque la bebé es una niña, me cuida increíblemente y trata a nuestra hija como una joya. Por un momento no pude conciliar el sueño, así que agarré mi teléfono y navegué por las redes sociales. Entonces vi una publicación inquietante de un usuario a menos de 100 metros de distancia. Su foto de perfil estaba en blanco y el contenido era repugnante. Después de acostarme con mi asistente, encuentro a mi esposa aún más repugnante. Está vieja y fea después de tener un bebé. Fruncí el ceño. Yo también acababa de dar a luz. Sabía lo duras que podían ser esas palabras para una madre primeriza. Hice clic en el perfil y vi que toda la cuenta estaba llena de quejas sobre su esposa. La cerda gorda todavía quiere acostarse conmigo. Me da escalofríos cada vez que me llama marido. ¿Es tan repugnante? Chicos, lloró frente a mí hoy. Todo lo que podía pensar era en lo asquerosas que se veían sus lágrimas en su cara gorda. El matrimonio es una broma. Quiero divorciarme desesperadamente. Si no fuera porque no quiero que mi hija crezca soltera, ya me habría divorciado de ella. ¿Alguien me entiende? Prefiero usar mi mano que tocarla. Está flácida y flácida. En los comentarios, la mayoría de las mujeres lo llamaban imbécil y le decían que dejara ir a su esposa. Algunos hombres se pusieron de su lado, mientras que otros lo criticaron por su comportamiento. Un comentario decía, ¿no tienes miedo de que tu esposa vea esto y te deje? Él respondió, ahora luce así. Hace mucho que no trabaja. ¿Quién más la querría? No es que yo no pueda dejarla, es que ella no puede dejarme. Como madre y mujer, ver a hombres así me ponía furiosa. Al ver lo cercano que era a mí, decidí seguir desplazándome para ver si lo reconocía. Seguí leyendo hasta que encontré una publicación del 27 de agosto. La foto era de la mano grande de un hombre sosteniendo una pequeña con el texto, Mi hija es hermosa. El siguiente mensaje decía, ¿cómo pueden las mujeres tener tanto líquido asqueroso? Me entraron ganas de vomitar. Mi mano se quedó congelada y temblando, porque reconocí la mano del hombre. Era exactamente igual a la de Nicolás. Habíamos estado juntos durante 10 años. Pude ver su mano en un instante. Apagué el teléfono, respiré profundamente y luché contra las lágrimas antes de volver a encenderlo. Leí cada una de sus publicaciones. Todos ellos me despreciaban y se quejaban sin parar. Incluso anotaba las fechas de sus aventuras amorosas. Yo las relacionaba con nuestras conversaciones en WeChat. La primera vez que se acostó con su asistente fue el día de la celebración del primer mes de nuestra hija, cuando me dijo que llegaría tarde a casa. Su asistente no quería que durmiera en la misma cama que yo esa noche.
Él sugirió que durmiéramos en habitaciones separadas, alegando que era para darme más tiempo para estar con nuestra hija. Con calma, tomé capturas de pantalla de todo su feed de redes sociales y se las envié a mi amiga abogada, junto con el mensaje: «Ayúdame a redactar los papeles del divorcio». Ella respondió casi al instante, con un signo de interrogación. Le envié una de las capturas de pantalla. No respondió durante más de 10 minutos. Luego volvió y me dijo: «Cariño, me aseguraré de que se vaya sin nada». Mi amiga y yo nos quedamos despiertas toda la noche hasta las 7 de la mañana. Ella estaba en mi puerta entregándome los papeles del divorcio en los que había trabajado toda la noche. Mi suegra se iba con mi hija. Quería darle tiempo para que procesara la situación, así que le pedí a mi amiga que la llevara a ella y al bebé a la casa de mis padres. También llamé a mis padres. Antes de irse, mi suegra me miró, como si quisiera decir algo, pero se fue sin decir palabra. Fui al baño y me quedé mirando mi cuerpo, 20 kilos más pesado que antes. Yo solía ser una chica que amaba la belleza, pero ahora mi cara era mucho más grande y los rollitos alrededor de mi cintura parecían dos flotadores. ¿Me arrepiento? La cara de mi hija me vino a la mente. No, no me arrepiento. Estoy más pesada porque tuve a mi hija. No creo que haya ganado peso solo por él. Mi hija no es solo suya. ¿Ella también es mía? Puedo perder peso, pero Nicolás no debería haber roto sus votos. Puede que yo haya sido ciega al caer en las garras de un idiota, pero a tiempo acabaré con este matrimonio. Me eché agua fría en la cara para despertarme. A las 8 de la mañana, Nicolás se despertó. Como de costumbre, vino a la sala de estar en busca de nuestra hija, pero solo me vio sentada allí. Capté un destello de desdén en sus ojos, tan obvio, pero algo que no había notado antes. Aún así, preguntó: «Cariño, ¿dónde están mamá y el bebé?». No respondí. Solo lo miré directamente a los ojos. «Nicolás, ¿has hecho algo a mis espaldas?». Su rostro se volvió impaciente al instante. Su voz sonó molesta. «¿Qué? ¿Te estás volviendo paranoica ahora? ¿No te he tratado bien?». No respondí. Se dio cuenta de que su tono no era el adecuado y rápidamente trató de consolarme. «No lo pienses demasiado. Cariño, me acabo de despertar de mal humor. ¿Mamá llevó al bebé a desayunar? Iré a refrescarme». Nicolás. Lo llamé por su nombre mientras se daba la vuelta. Me miró. «¿Qué? ¿Vamos a divorciarnos?», dije con calma. Desde el momento en que me enteré de su resentimiento hacia mí hasta el momento en que le pedí el divorcio, habían pasado 5 horas. Durante ese tiempo, consideré si debía soportarlo, fingir que no había visto nada, perder peso y arreglarme. Tal vez eventualmente regresaría conmigo, pero mi cerebro me seguía diciendo que no era posible. Una vez que hay una primera vez, habrá incontables más. Sigo siendo yo antes del bebé, después del bebé y cuando baje de peso en el futuro. Seguiré siendo yo. Nicolás me desprecia. No soy una versión de mí. No hay razón para que aguante esto. El rostro de Nicolás se ensombreció. «¿A qué estás jugando ahora? Te dije que dejaras de ver a esas mujeres dramáticas en línea». No dije ni una palabra. En cambio, abrí su perfil en las redes sociales y lo sostuve frente a él. Vi un destello de pánico en su rostro. Luego, resignación. Se desplomó en el sofá con un suspiro. «Está bien». «¿Bien? ¿Qué hombre no engaña? Mírate a ti mismo. Prometo que no me divorciaré de ti. Y seguiré tratando bien a nuestra hija. Solo pierde peso y terminaré las cosas con ella». Habló en un tono condescendiente, como si me estuviera haciendo un favor. «¿Eso es suficiente para ti?». De repente me sentí muy agradecida de haber elegido divorciarme de él. Gracias a Dios, no había dejado que un hombre como este me hiciera dudar de mí misma. Mi mirada era fría cuando lo miré a los ojos y dije: «Nicolás, no voy a decirlo una tercera vez. ¿Nos vamos a divorciar?». Nicolás se burló, recostándose en el sofá. «Rose, ¿te has mirado a ti misma últimamente? ¿Crees que puedes encontrar a otro hombre como yo después de que nos divorciemos?». «Claro, te engañé. Pero ¿qué importa? Al final, volveré con la familia. Realmente no entiendo por qué estás haciendo tanto alboroto». Al mirar al hombre con el que había estado durante 10 años, sentí que esos 10 años de recuerdos no eran más que un montón de basura que me hacían vomitar constantemente. De repente, corrí al baño y vomité. Fue repugnante. ¿Cómo había vivido con ese hombre durante tantos años? Cuando me recompuse y volví a salir, Nicolás ya se había cambiado y estaba listo para irse. Al verme, estaba a punto de salir por la puerta. Le dije: «Nicolás,
Si no firmas, te veré en el juzgado. Se dio la vuelta y me miró. Rose, ¿estás pidiendo esto? ¿Quieres el divorcio? Bien. Emma se queda conmigo. Y tú te vas sin nada. Abrió la puerta y sonrió, como si me estuviera desafiando. Si no estás de acuerdo, seguiremos alargando esto. Mientras yo no esté de acuerdo, el divorcio no se llevará a cabo. ¡Bang! Se fue. En ese momento me sentí increíblemente tranquila. No quería que nadie me controlara. Si Nicholas no quería arreglar las cosas pacíficamente, entonces nos destrozaríamos mutuamente. 10 años se habían convertido en una broma. Al final, ni siquiera pudimos separarnos en términos decentes. Estaba decidida a conseguir lo que era mío. Mi hija es mía, y también lo es mi parte de la propiedad. Abrí el perfil de Nicholas en las redes sociales y vi que ya había eliminado muchas cosas, pero encontré la cuenta de su nueva asistente. Cuando una chica está enamorada, siempre es ciega. Las redes sociales de esta chica documentaron todos los pequeños momentos entre ellos. Incluso escribió que estaba dispuesta a quedarse a su lado para siempre. Hace media hora, podría haberme sentido triste al pensar en mi pasado con Nicholas mientras leía sus publicaciones, pero ahora todo lo que sentí fue alivio por tener esta evidencia para usar en su contra. Después de poner todo en orden, volví a casa en coche. Mi divorcio de Nicholas no era solo entre nosotros. También afectaba a nuestras familias, y ambas partes merecían saber la verdad. En cuanto llegué a la puerta, oí la risa de los mayores que jugaban con el bebé dentro. Entré y le pedí a mi amiga que llevara a Emma al dormitorio. Los 3 ancianos notaron mi expresión seria y de inmediato se pusieron tensos. ¿Qué pasa, Rose? Después de explicarle todo, mi madre comenzó a llorar, y mi padre, furioso, dijo que quería ir a golpear a Nicholas. Solo la madre de Nicholas, la madre de Chan, miraba las capturas de pantalla que había tomado con dedos temblorosos. Me agarré del brazo de mi padre. Papá, ya pasó. Quiero divorciarme de Nicholas, pero él dice que tengo que irme sin nada y renunciar a la custodia de Emma. Eso es una tontería. Antes de que mi padre pudiera decir nada, la madre de Chan golpeó la mesa con la mano y se puso de pie. Se acercó a mí, me tomó la mano y se disculpó. Rose, lo siento. Pensé que era diferente a su padre, pero en el fondo son iguales. No te preocupes. No te dejaré seguir el camino que yo recorrí. Yo me ocuparé de Nicholas. Tú solo concéntrate en cuidar de Emma aquí, en casa de tus padres. Luego se dio la vuelta y salió de mi casa. Sí, el padre de Nicholas había engañado a su esposa 2 veces. El hijo de su amante nació solo 2 meses después que el de Nicholas, y su padre había utilizado la influencia de Nicholas para obligar a la madre de Chan a irse sin nada. La madre de Chan actuó rápidamente. A las 4 de la tarde, había tirado todas las pertenencias de Nicholas. Incluso cambió las cerraduras. Lo primero que hizo fue asegurarse de que yo registrara mis huellas dactilares para la nueva cerradura. Rose, no te preocupes. Esta casa está a mi nombre. Una vez que tú y Nicholas se divorcien, te transferiré la propiedad. La anciana dijo esto mientras cortaba verduras, sin siquiera levantar la vista, mirándola de espaldas. Sabía que estaba profundamente herida. Debió haberle costado mucho aceptar en qué se había convertido su hijo. A las 9 de esa noche, Nicholas llegó a casa e intentó abrir la puerta. Se dio cuenta de que habían cambiado el código, y por un momento pensó que se había equivocado de casa. Miró el número de la casa para confirmar que era la suya. Lo intentó varias veces más, pero la contraseña seguía siendo incorrecta. Frustrado, me llamó enojado mientras yo discutía con mi amiga cómo asegurarme de que Nicholas se fuera sin nada. Al ver su llamada, colgué de inmediato, y Nicholas me bombardeó con mensajes en WeChat. Nicholas. Rose, ¿quién te dio el derecho de cambiar las cerraduras? Esta es mi casa, es propiedad de mi madre. ¿Quién te dio la autoridad? Nicholas, no me empujes, abre la puerta ahora. Nicholas, deja de fingir que no lo ves. ¿Por qué lo haces tan feo? Nunca me di cuenta de que eras ese tipo de persona. Nicholas, debí ser ciego para enamorarme de alguien como tú. Luego vinieron una serie de insultos viles, en su mayoría dirigidos contra mi peso y mi apariencia. Ya me había vuelto insensible a eso. Con calma, tomé capturas de pantalla y se las envié a la madre de Chan. Poco después, Nicholas se quedó en silencio, pero luego apareció la policía. Señorita Lu, el señor Chan la ha denunciado por entrar ilegalmente en su residencia. Por favor, acérquese a la puerta.
Cuando recibí la llamada de la policía, me quedé atónita por un momento, pero inmediatamente salí. La madre de Chan también salió, sosteniendo a Emma, mientras la policía y Nicholas intercambiaban miradas. Antes de que nadie pudiera decir nada, Nicholas me señaló y gritó: «Oficial, sospecho que engañó a mi madre para que cambiara las cerraduras. Es una estafadora. Apuesto a que se casó conmigo para robar la propiedad de mi familia. Y ahora que tenemos un hijo, ella es...». Antes de que pudiera terminar, la madre de Chan le dio una bofetada en la cara, tirándolo hacia un lado. La policía y Nicholas se sobresaltaron. El oficial gritó: «¿Qué estás haciendo? No puedes golpear a la gente delante de un policía». «Soy su madre. Le pegaré si quiero». La madre de Chan estaba furiosa y me apresuré a abrazar a mi hija, que ya estaba despierta. La madre de Chan continuó: «Esta es mi casa. Cambié las cerraduras. Puedo dejar que viva aquí quien quiera. Nicholas». Agarrándose la mejilla, me miró con enojo. «Rose, no puedo creer que hayas hecho esto. ¿Fuiste tú quien incitó a mi madre a hacer esto? Tienes mucho valor al culpar a Rose. Después de todo lo que has hecho, tienes la audacia de volver aquí. No tengo un hijo como tú. Todo lo que tengo va a parar a Rose y Emma». En ese momento, el oficial comprendió lo que estaba pasando. Después de una breve mediación, dijo que se trataba de un asunto familiar y dejó que lo resolviéramos nosotros mismos antes de marcharnos. «Nicholas, esta casa está a mi nombre. Hasta que tú y Rose os divorciéis de forma amistosa, no sois bienvenidos aquí. Después del divorcio, tendréis 3 meses para mudaros. Después de eso, esta casa pertenece a Rose y a mi nieta». Nicholas se quedó paralizado por un momento. Luego sacó un papel de su maletín y se lo entregó a la madre de Chan. «Mamá, Rose dio a luz a una niña, pero la que está conmigo ahora está embarazada de un niño. Él puede continuar con nuestro apellido. Esta casa debería pertenecer a tu nieto, no a una niña sin valor». La madre de Chan rompió el papel en pedazos y su voz estaba llena de decepción. «Nicholas, tu apellido es Chan, pero el mío es Bai. Tu hijo no llevará el apellido de mi familia». El rostro de Nicholas se ensombreció y la miró con enojo. «No me extraña que papá te haya abandonado. La tía Fong es 1.000.000 de veces mejor que tú». Recogió las cosas que la madre de Chan había tirado y se volvió hacia mí. «Rose, no pienses que has ganado solo porque mi madre está de tu lado. Me aseguraré de que te arrepientas de esto». Lo miré sin expresión alguna. «Nicholas, mi mayor arrepentimiento en la vida fue conocerte y estar contigo». Nicholas se fue furioso con sus pertenencias. Emma estaba callada, sus grandes ojos miraban a su alrededor, mientras que la madre de Chan permanecía inmóvil. Llena de dolor, quise consolarla, pero antes de poder hacerlo, se volvió hacia mí. Su rostro no mostraba ningún signo de tristeza, y me aseguró: «Rose, no te preocupes. Cuando esto llegue a los tribunales, testificaré a tu favor». En ese instante, todas mis palabras de consuelo desaparecieron. La madre de Chan no necesitaba mi consuelo. Ella ya se había preparado. En el momento en que decidió estar a mi lado, estaba lista para enfrentar lo que viniera después. Al día siguiente, recibí una llamada telefónica de la madrastra de Nicholas. «Hola», contesté. Una voz que nunca había oído antes me saludó. «Hola, soy Rose. Soy la madrastra de Nicholas. ¿Estarías disponible para reunirte y hablar?». Nunca había conocido a esta mujer antes, pero recordé que Nicholas la había mencionado cuando estábamos en la universidad. En ese momento, estaba furioso y me contó cómo ella le había robado a su padre y había causado tantos problemas en el lugar de trabajo de la madre de Chan que finalmente tuvo que renunciar. Aunque Nicholas dejó de hablar de ella y la madre de Chan nunca la mencionó, yo sentía un profundo desdén por las amantes y no podía hablarle con educación. «Puede que seas su madrastra, pero no eres nada para mí. Soy libre, pero no quiero encontrarme contigo. Sea lo que tengas que decir. Dilo por teléfono». Probablemente se sorprendió de lo rápido que me negué, y hubo una breve pausa, cada vez más impaciente. Agregué: «Si no tienes nada que decir, voy a colgar. No me hagas perder el tiempo». «Espera, espera», gritó. No colgué de inmediato. Quería ver qué estaba tramando. «La cuestión es que soy abogada. He llevado miles de casos de divorcio, cientos como mínimo, y nunca he fallado en lograr lo que mis clientes querían». «¿Y qué? ¿Qué tiene eso que ver conmigo?», repliqué. Ella soltó una pequeña risa y continuó: «Ahora me encargaré del divorcio de Nicholas.
Si estás dispuesto a negociar, puedes quedarte con tu hija, pero tendrás que irte sin nada y renunciar a cualquier derecho sobre la propiedad de la madre de Nicholas. De lo contrario, me reí con frialdad. De tal palo, tal astilla. ¿Eso es todo lo que tienes? ¿Intentas obligarme a irme sin nada? No lo aceptaré. Haz lo que puedas. Dicho esto, colgué y bloqueé su número. Dios, cómo odio a la gente que actúa así. Mi amigo me ayudó a organizar todos los documentos y los presentó en el juzgado. Nicolás no se ha comunicado conmigo desde entonces, probablemente demasiado ocupado cuidando de su amante y de su heredero. Justo cuando esperaba con tranquilidad la notificación de la audiencia del tribunal, recibí otra llamada de la policía y del hospital. Mi padre se había peleado con Nicolás y mi madre había sido empujada al suelo por la amante de Nicolás y había terminado en el hospital. Cuando la madre de Chan se enteró de lo que había pasado, me dijo que fuera directamente a la comisaría mientras ella iba al hospital. Nos separamos cuando llegué a la comisaría. Vi a mi padre de pie a un lado, sosteniendo su brazo, mientras que la cara de Nicolás estaba cubierta de marcas de bofetadas y su cuerpo estaba lleno de moretones. Mi padre solía boxear cuando era más joven. Ha sido un pasatiempo de toda la vida. Así que definitivamente tenía la ventaja sobre Nicolás, que se pasa todo el día sentado en un escritorio, sin apenas hacer ejercicio. El policía se puso de pie cuando entré y me explicó la situación. Después de enterarse de su relación, el policía dijo que se trataba de una disputa familiar y nos aconsejó que la resolviéramos nosotros mismos. Nicolás no parecía muy contento con eso, pero al ver a mi padre allí de pie, con una mirada feroz, no discutió. Tomé a mi padre y salimos. Nicolás parecía querer decir algo, pero mi padre y yo pasamos de largo y nos subimos al auto. Nos fuimos sin decir palabra. No fue hasta que estuvimos en el auto que mi padre me contó lo que había sucedido. La amante de Nicolás había descubierto de alguna manera dónde vivían mis padres, y aunque todavía no estaba visiblemente embarazada, se presentó en su complejo de apartamentos y habló con cualquiera que quisiera escucharla. ¿Sabes dónde vive la familia de Rose? Estoy embarazada del hijo de su esposo, pero ella se niega a divorciarse de él y está tratando de quedarse con todo su dinero. ¿Qué se supone que debemos hacer si nos quitan todo a mí y al bebé? Mis padres viven en un barrio antiguo donde todos se conocen. Aunque la gente sabía que la señora y Nicolás estaban equivocados, muchos de ellos seguían chismorreando. Por supuesto, algunos llamaron a mi madre, y cuando mis padres volvieron del supermercado, se apresuraron a volver a casa. En cuanto llegaron, vieron a la señora apartando a la gente y contando su historia. Mi madre se le acercó furiosa y empezó a gritarle: «¡Puta destrozadora de hogares! ¿Cómo te atreves a mostrar tu cara aquí, zorra sinvergüenza?». La señora, al ver a mis padres con la cara roja de ira, sacó pecho y dijo: «¿Qué? ¿Quieres pegarme? Adelante, estoy embarazada. Veamos si tienes agallas». Mis padres son ambos educadores, profesores. Nunca antes habían tratado con personas tan desvergonzadas. Su educación los mantuvo comedidos. Pero entonces apareció Nicolás, y mi padre, que llevaba tiempo queriendo pegarle, finalmente estalló. Verlo de pie delante de la señora solo lo enfureció más. Agarró a Nicolás por el pelo y empezó a golpearlo. Mi madre le daba patadas desde un costado y la señora la empujó al suelo. Mi madre cayó con fuerza. Mi padre seguía maldiciéndolos a los dos desde el asiento del pasajero, mientras que mi rostro permanecía frío y duro. Mis padres habían pasado toda su vida como profesores universitarios, educando y guiando a innumerables estudiantes, solo para ser humillados por Nicolás y su amante justo afuera de su casa. Había pensado que esta horrible situación era solo entre Nicolás y yo, pero ahora han ido a por mis padres. No permitiré que se salgan con la suya. Ya que tuvieron el descaro de presentarse en la puerta de mis padres y causar una escena, me aseguraré de que pierdan la cara por completo. Mi jefa es una mujer muy exitosa, que nunca nos explota y nos paga muy por encima del salario del mercado. Además, siempre está pendiente de nosotros. Resulta que mi empresa tenía una sociedad comercial con la firma de Nicolás, así que la llamé. Después de que le expliqué todo, se quedó en silencio por un momento antes de preguntar: «¿Estás bien?». Desde el momento en que me enteré del romance de Nicolás hasta todo lo que siguió, no derramé ni una sola lágrima. Pero al oírla preguntar eso, se me abrieron las compuertas y las lágrimas corrieron por mi rostro. Ella escuchó mis sollozos y de inmediato me tranquilizó. «No te preocupes, yo me encargaré de eso».
2 días después, recibí otra llamada de Nicholas, pero colgué sin responder porque estaba de camino a la ciudad natal del amante. Cuando Nicholas no pudo comunicarse conmigo, comenzó a acosar el teléfono de la madre de Chan. Ella respondió al sonido de Nicholas gritando: «Mamá, ¿sabes lo que hizo Rose? ¿Estuviste involucrada en esto?». La madre de Chan mantuvo la voz tranquila. ¿No fueron ustedes los que comenzaron a causar problemas en la casa de los padres de Rose? ¿Se sienten avergonzados ahora? ¿Saben siquiera lo que hizo? Su jefe se paró frente a toda la empresa y anunció que hice trampa con mi asistente. Misty está embarazada de tu nieto, y ahora la gente está chismorreando sobre ella. La madre de Chan sonrió burlonamente. ¿Ahora te preocupa la vergüenza de engañar y ser una amante? ¿Por qué no pensaste en eso antes? Nicholas respiró profundamente. Pon a Rose al teléfono. No quiero hablar contigo. ¿De qué quieres hablar? Estaba concentrado en el camino que tenía por delante. Nicholas, Rose, tienes que venir a nuestra empresa ahora mismo y disculparte con Misty. Tienes que explicarles a todos que ya nos hemos divorciado. Nicolás, ¿dónde estaba esa energía antes? Pedí el divorcio hace mucho tiempo, pero te negaste a dividir los bienes y me amenazaste. Fue tu amante la que se presentó en casa de mis padres. ¿Quieres que aclare las cosas? Tal vez en tu próxima vida. Nicholas estaba demasiado furioso para responder. Continué. Si no me equivoco, la familia de tu amante vive en un pueblo pequeño, ¿verdad? Sus padres son gente decente. Me pregunto qué pensarán cuando descubran que su hija es una rompehogares en la ciudad. Nicholas, Rose, no vayas demasiado lejos. La madre de Chan colgó el teléfono. Rose, concéntrate en conducir. Cuando llegamos a la entrada del barrio de la amante, las personas que habíamos contratado nos recibieron allí. Después de coordinarnos, los voluntarios mayores sacaron una pancarta de color rosa brillante. La hija de la familia Lee, Misty, está profundamente enamorada de mi esposo como su legítima esposa. Estoy aquí para darle la bienvenida como concubina. También había una pantalla grande cerca que mostraba capturas de pantalla de sus registros de chat. En cuestión de minutos, una multitud se había reunido en la entrada. Un par de personas de mediana edad, modestamente vestidas, se apresuraron. Cuando vieron lo que estaba sucediendo, sus rostros se pusieron pálidos. La madre de Misty perdió el control. Me señaló y gritó: «¿Qué estás haciendo? Mi hija no es una amante». Sin embargo, el padre de Misty frunció el ceño al ver los registros de chat que se sucedían en la pantalla. Tiró de su esposa hacia atrás cuando ella intentó golpearme. Se inclinó ante mí y dijo: «Lo siento, no crié bien a mi hija. Me ocuparé de esto. Pero por favor, deja de jugar a esto delante de nuestros vecinos». Al ver su actitud humilde, dudé un momento. Pero luego pensé en mi madre, acostada en una cama de hospital. Me levanté y le mostré una foto de mi madre, mirándolo a los ojos. «Esta es mi madre, a quien tu hija empujó hacia abajo. Ella todavía está en el hospital. Todavía estoy en el periodo de reflexión de mi divorcio con Nicholas. Y tu hija no podía esperar para venir y comportarse como una tonta frente a mi familia. Si quieres culpar a alguien, culpa a tu hija. Cúlpense ustedes mismos por no haberla criado mejor. Ella eligió ser una amante. Será mejor que controles a tu hija. Si esto sucede nuevamente, no seré tan amable la próxima vez». La madre de Misty estaba tan furiosa que casi se desmaya. Al ver a los vecinos de alrededor señalándola y chismorreando, el rostro pálido de su padre y a su madre al borde del colapso. Me di la vuelta y me alejé con mi equipo. Ni siquiera habíamos salido de la ciudad cuando Misty me llamó. Sentí curiosidad por oír su voz enfurecida y decidí contestar. «Rose, perra, ¿quién te dio el derecho de aparecer en la casa de mi familia? Te lo digo, no voy a dejar que te salgas con la tuya». «Soy yo quien no te dejará salirte con la tuya», grité interrumpiéndola. «Misty, será mejor que te quedes en tu carril hasta que Nicholas y yo nos divorciemos. Si descubro que has vuelto a acosar a mi familia, me aseguraré de que te arrepientas». Cuando llegué a la puerta de mi vecindario, vi a Nicholas parado allí. Cuando vio mi auto, corrió hacia mí. No tenía intención de detenerme, pero él se paró justo delante de mi coche. «Rose, tenemos que hablar». Lo miré sin hablar. Nicholas continuó: «Firmaré los papeles del divorcio. Me iré sin nada. La custodia de Emma será tuya. ¿Es eso suficiente? Solo deja de ir a la casa de Misty. Está embarazada y el estrés no es bueno para el bebé. Por el bien de los 10 años que hemos estado juntos, dame un respiro. Yo cubriré los gastos médicos de tu madre.
Misty y yo te pediremos disculpas. Fue mi culpa por engañarla durante nuestro matrimonio. Merezco irme sin nada. Me aseguraré de pagar la manutención de Emma a tiempo. Los faros del coche iluminaron a Nicholas. Y por un momento, creí ver al chico que una vez había prometido protegerme. ¿Realmente el tiempo cambia a alguien tan completamente? No, el tiempo no cambia a una persona. Simplemente revela quién es realmente con el tiempo, socavando la fachada. Mi objetivo era conseguir la custodia de Emma y asegurarme de que Nicholas se marchara sin nada. Ahora que lo había conseguido, no quería perder más tiempo enredándome con él. Después del periodo obligatorio de reflexión, Nicholas y yo nos divorciamos oficialmente. Cuando salimos de la oficina de asuntos civiles, me gritó: «Rose, lo siento». Me volví para mirarlo y negué con la cabeza. No tienes que disculparte conmigo. Tienes que disculparte con la persona que eras hace 10 años cuando hiciste esas promesas. Dejarte solo mejorará mi vida. En cuanto a ti, tendrás que pagar por tus errores. Y no olvides pagar la manutención de los hijos a tiempo. Dicho esto, me fui sin mirar atrás. Tenía que llegar a casa. Emma ya tiene 4 meses y está muy apegada a mí. Han pasado 2 horas desde la última vez que me vio y estoy segura de que me extraña. Cuando llegué a casa, mi papá estaba jugando con Emma, mientras mi mamá y la mamá de Chan estaban ocupadas en la cocina. Sí, la mamá de Chan había decidido vivir conmigo. El día que Nicholas y yo firmamos los papeles del divorcio, la madre de Chan se quedó a un lado, con aspecto de niña perdida. Varias veces parecía que quería decir algo, pero no lo hizo. Después de que terminamos de firmar los papeles, Nicholas se levantó para irse y la vio allí de pie, con un tono sarcástico. Él se burló. Entonces, ahora que estamos divorciados, viviré con mi padre y tú estarás completamente sola. Si me pides disculpas ahora, tal vez pueda cuidarte. Desde que descubrió que Nicholas la había engañado, la madre de Chan me había apoyado en silencio. Desde el principio había decidido que, incluso después de divorciarme de Nicholas, la llevaría conmigo. Me paré frente a la madre de Chan y encaré a Nicholas. No tienes que preocuparte por ella, yo me encargaré de ella a partir de ahora. Nicholas me miró con sorna. ¿Vas a cuidar a la madre de otra persona? Eres una santa, ¿no? Esto no es asunto tuyo. Por favor, vete de mi casa ahora mismo. Dije ignorando sus palabras y diciéndole con firmeza que se fuera. Nicholas no se demoró. Tomé la mano de la mamá de Chan y hablé con seriedad. Mamá, no te preocupes. Lo que te dije antes es verdad. Eres la abuela de Emma y también eres mi mamá. Ella dudó. Rose, ¿seré una carga para ti? Por supuesto que no, le aseguré rápidamente. Mis padres aún no se han jubilado y mi baja por maternidad acabará pronto. Necesitaremos que nos ayudes a cuidar de Emma. No confiaría en nadie más. Al oír que me ayudaría con Emma, su expresión se suavizó y tomó mi mano. Gracias, mamá. Debería ser yo quien te dé las gracias. Gracias por estar siempre a mi lado. Cuando Emma cumplió 5 meses, volví a trabajar. Durante el último mes, con la ayuda de mis 2 madres para cuidar de Emma, también empecé a centrarme en perder peso. Todos los días, mi padre me preparaba comidas bajas en calorías y con 4 horas de ejercicio al día, logré perder 20 libras en un mes, aunque todavía no había recuperado mi peso anterior al embarazo. En general, me veía mucho más delgada. El primer día que volví al trabajo, mi jefe me dio una fiesta de bienvenida. Todos sabían por lo que había pasado, pero nadie lo mencionó. Todos los colegas me saludaron con un «Bienvenida de nuevo, Rose». Una vez que volví a mi rutina laboral, mi horario de sueño se normalizó y comencé a perder peso aún más rápido. En poco tiempo recuperé mi figura original. Emma prosperó bajo el cuidado de los 3 abuelos que la adoraban. Pasaron 3 meses sin preocupaciones en casa. Empecé a destacarme en el trabajo y al poco tiempo me ascendieron a gerente general. La siguiente vez que escuché noticias sobre Nicholas fue durante una negociación comercial con su antigua empresa, donde escuché algunos chismes de sus antiguos colegas. Al parecer, la empresa no despidió a Nicholas de inmediato después del escándalo, pero este afectó a su reputación, por lo que fue degradado. Sin embargo, Nicholas decidió renunciar, alegando que necesitaba volver a casa y heredar el negocio familiar. Su padre, Chan, era dueño de una pequeña fábrica, aunque no tan exitosa como una gran corporación. Aún así, era bastante rentable, por lo que Nicholas planeó hacerse cargo. Nicholas y Misty vivían bien hasta que sufrieron un accidente de coche. Nicholas quedó infértil,
y Misty perdió el bebé. Su embarazo estaba muy avanzado, y cuando la llevaron al hospital, ya habían surgido complicaciones. A Misty le salvaron la vida, pero el bebé se asfixió en el útero y su útero quedó tan dañado que nunca volvería a tener hijos. Para empeorar las cosas, la madrastra de Nicholas, a los 51 años, descubrió que estaba embarazada. La pareja llevaba años intentando tener un hijo, y ahora que ella finalmente estaba embarazada, el padre de Nicholas decidió dejarle todos sus bienes a su hijo no nacido. La madrastra de Nicholas empezó a mostrar su verdadera naturaleza malvada. Me enteré de que la casa estaba sumida en el caos. El padre de Nicholas decidió que tener dos personas recientemente infértiles cerca era malo para su esposa y su hijo. Así que echó a Nicholas y Misty de casa. Al escuchar estos chismes, sentí una extraña sensación de desapego. Esta persona que una vez había estado a mi lado ahora parecía un extraño, y su historia parecía algo de la vida de otra persona. Pensé que no volvería a ver a Nicholas, pero el día del cumpleaños de Emma se presentó en mi puerta. Yo solo quería ver al bebé, dijo Nicholas, de pie, incómodo, en la puerta. Se veía desaliñado, con los ojos rojos por las venas inyectadas en sangre. Cuando me vio, su rostro se iluminó un poco, aunque lucía lamentable. Aún así, no le dejé ver a Emma, solo le mostré algunas fotos. Mientras miraba el video de Emma en mi teléfono, dijo suavemente, «Es tan hermosa, se parece mucho a ti». No respondí. En cambio, dije, «Ya basta, mis padres me están esperando, tengo que irme». Nicholas me miró. Sus ojos se llenaron de emociones que no pude descifrar. «Rose, si no hubiera cometido ese error, ¿crees que habríamos sido felices?» No pude evitar poner los ojos en blanco. «Nicholas, sabes que no hay imprevistos». Cuando volví a entrar, Emma se tambaleaba hacia mí, aprendiendo a caminar. La levanté y le besé la cara. Más tarde esa noche, después de apagar las velas del cumpleaños de Emma, la madre de Chan recibió una llamada de la policía. Nicholas había cometido un asesinato, había matado a su padre y a su madrastra, y cuando la policía registró su apartamento, encontraron el cuerpo de Misty, que llevaba días allí. Empecé a sudar frío, aterrorizada al pensar en lo que podría haber pasado si hubiera accedido a dejarlo entrar antes. Finalmente, arrestaron a Nicholas cerca de mi casa, sosteniendo un cuchillo cuando lo encontraron. Cuando Nicholas fue condenado a muerte, pidió verme una última vez. La policía me instó a que me reuniera con él, pero me negué. Sabía claramente que Nicholas había querido arrastrarnos con él. Mi hija tenía solo 1 año. No podía arriesgarme a ir a ver a alguien que casi había puesto en peligro su vida. Nicholas murió y la madre de Chan estuvo de luto durante varios días. Finalmente, con los ojos hinchados, me dijo, «Esta es la última vez que lloraré por él». Me envió una carta. No tenía idea de lo que decía porque tan pronto como vi el nombre del remitente, la rompí sin leerla. No me importaba si era una disculpa o una queja. Tal como dije antes, solo mejoraría después de dejarlo. Ya no pienso en él. Ni siquiera las noticias sobre él tienen cabida en mi vida. Después de todo, no me arrepiento. Ahora soy feliz y mi futuro será aún más brillante.